Este es el Northrop Grumman B-2 Spirit. Simplemente el avión más caro del mundo. Cada unidad tuvo un precio de $2.000 millones, incluyendo las piezas de repuesto. De hecho, el programa de construcción del B-12 fue uno de los programas más complejos y costosos de toda la historia, costando poco más de $45.000 millones, casi el doble de lo que costó el programa Apolo, que tenía como objetivo llevar al hombre a la luna. Pero además de su formato atípico, notaste algo diferente en él. Ese avión no tiene fuselaje ni estabilizadores de cola, que es esa ala vertical que se encuentra abajo, básicamente en todos los aviones. Y como la física muy bien nos enseña, un avión no puede volar sin un estabilizador de cola. Y tenemos dos grandes accidentes que involucran la pérdida total de este componente. El vuelo 587 de American Airlines, en el que debido a movimientos sucesivos y exagerados del piloto en la operación del estabilizador de cola, este terminó siendo arrancado en pleno vuelo, y la aeronave inmediatamente inició un rápido descenso hacia el suelo. Y el vuelo 123 de Japan Airlines, en el que debido a un error de mantenimiento en la mamparo, esta terminó explotando en pleno vuelo, llevándose consigo una buena parte del estabilizador de cola. La aeronave se volvió extremadamente incontrolable, y a pesar de los esfuerzos de los pilotos, terminó chocando contra una montaña. Pero como podemos ver, el B-2 Spirit no solo despega, sino que vuela perfectamente, incluso sin tener un estabilizador de cola. Pero ¿cómo lograron eso sus diseñadores? En la década de los 60, gracias a los trabajos extremadamente complejos relacionados con la física de las ondas de radar, propuestos por el físico y matemático soviético Pyotr Ufimtsev, conceptos como el cilindro finito con bases planas, el cono finito, el paraboloide finito, el hilo fino finito y la placa plana finita ya estaban muy bien explorados, principalmente con aplicaciones orientadas al área militar, especialmente para el campo de la furtividad, aquella en la cual objetos de grandes dimensiones, como un Boeing 737 o incluso un Boeing 747, podrían teóricamente aparecer en la pantalla de los radares más avanzados del mundo, en tamaños muy reducidos, como los de un pajarito pequeño o incluso de un insecto. Y eso quedó demostrado con el bombardero super secreto Lockheed F-117 Nighthawk, un avión de 20 metros y poco más de 13 toneladas, pero que tiene una sección transversal de radar de solo 0.001 metros cuadrados. O sea, aparece en la pantalla de los radares con un tamaño similar al de un pajarito, aunque sea un avión de 20 metros, y fue siguiendo estos mismos principios que se diseñó el B-2 Spirit, pero el B-2 estaba siendo diseñado para ser el principal bombardero de Estados Unidos. O sea, tenía que ser un bombardero mucho más grande y mucho más capaz. Pero obligatoriamente tenía que ser mucho más invisible que el F-117, rozando la escala de un insecto en la pantalla de los radares más avanzados del mundo. Y eso obligó a los ingenieros de Northrop Grumman a elegir el diseño de ala volante, un diseño mucho más sutil y discreto, en el que el fuselaje del avión sería una continuación natural de las alas y no incluiría estabilizadores de cola. Los beneficios aumentan mucho la visibilidad del avión ante los radares, pero eso resultó ser una tarea extremadamente compleja y creó una decena de otros problemas, entre los cuales el principal es que la aeronave sería altamente y terriblemente inestable durante el vuelo, ya que los estabilizadores de cola son una pieza extremadamente importante para el vuelo estable de cualquier aeronave. Están presentes desde los cazas, jets privados, hasta aviones de transporte comercial de pasajeros. Pero entonces, ¿cómo lograron los ingenieros hacer que el B-2 Spirit fuera un avión perfectamente estable incluso sin los estabilizadores de cola? La respuesta tapesa a esa pregunta la encontramos en la parte trasera, en las puntas de ambas alas del B-2 Spirit. Si nos fijamos bien, durante el vuelo se puede ver que hay unas superficies que están constantemente semiabiertas durante todo el vuelo. Esas superficies se llaman timones de dirección divididos y son ellas las responsables de garantizar toda la estabilidad del B-2 durante el vuelo. Pero para entender cómo funcionan realmente, primero necesitamos entender cómo ocurre la estabilización en un avión convencional. En un avión convencional existen tres conjuntos de alas, empezando por las principales, que también son las más grandes y se encuentran en el centro del avión. Estas, además de garantizar la sustentación, que es la fuerza que mantiene el avión volando, también soportan la mayor parte del peso de todo el avión durante el vuelo, precisamente por estar en el centro del avión, creando una simetría de fuerzas en las puntas de cada ala. Con la acción de los alerones, el avión logra hacer movimientos de alabeo en el eje longitudinal. Pero digamos que el morro estuviera más pesado en relación con la cola. Esa tendencia no podrá ser anulada.
ya que las alas en el centro no logran generar ninguna fuerza para contrarrestar esa tendencia. Y es ahí donde entran las alas traseras, también llamadas estabilizadores horizontales. Estas alas, además de soportar una pequeña porción del peso de la aeronave, la acción de los elevadores que se encuentran en la parte trasera de cada ala permite que el avión realice movimientos de cabeceo, es decir, movimientos de subida y bajada del morro en el eje lateral. Pero aún así, el avión sigue siendo inestable en el eje vertical. Si un viento lateral golpea la cola, la aeronave tendrá una tendencia a derrapar o guinar, como se conoce ese movimiento. Y es ahí donde entra el estabilizador vertical. ¿Qué es esa ala que está vertical en la cola? Ella actúa estabilizando el avión en el eje vertical. Impide que fuerzas que alcanzan el avión desde el lateral, como el viento, hagan que el avión derrape o guiñe. Pero como el B-2 Spirit no tiene estabilizador vertical, sería inestable en el eje vertical y naturalmente tendría una tendencia a guiñar o derrapar hacia cualquiera de los lados. Para evitar eso, el B-2 se basa en un principio llamado arrastre diferencial, en el que la resistencia generada por una de las alas puede ser aumentada o reducida para mantener el avión estabilizado, en caso de que las decenas de computadoras y sistemas dedicados identifiquen que el avión se está desequilibrando hacia cualquiera de los lados. Y el componente que es responsable de realizar ese trabajo son los split rudders que se encuentran en las puntas de cada ala. Estos split rudders son un conjunto, superficies en las que una se abre hacia arriba y la otra hacia abajo. Pueden llegar a un ángulo máximo cercano a 90 grados, y ellas son la pieza más crítica y más importante del B-2 Spirit, en términos de seguridad y estabilidad durante el vuelo, porque sin ellas el B-2 no puede mantenerse volando de forma estable, y funcionan de la siguiente manera. En cuanto las computadoras detectan que el B-2 está perdiendo el equilibrio, como por ejemplo una tendencia inclinada hacia la derecha, las computadoras inmediatamente abren esses split rudders da asa esquerda, aumentando mucho la resistencia producida en esa ala en comparación con la otra ala, que tiene los split rudders casi cerrados, devolviendo el avión al equilibrio. Y si el avión tiene una tendencia inclinada hacia la izquierda, las computadoras inmediatamente abren los split rudders del ala derecha, aumentando su resistencia y devolviendo el avión al equilibrio. Y eso se hace de forma totalmente autónoma miles de veces durante el vuelo, sin que los pilotos siquiera se den cuenta de que esas correcciones están ocurriendo. Y durante los aterrizajes y despegues, estos split rudders desempeñan un papel aún más importante. Debido a la baja velocidad de la aeronave y al bajo flujo de aire sobre las alas en esos momentos, deben estar mucho más abiertos para generar una resistencia significativa y mantener la aeronave estable, como se puede ver en el video. Y después del aterrizaje se abren completamente y pasan a funcionar como frenos aerodinámicos, ayudando en el frenado de la aeronave junto con los frenos en las ruedas. Pero como el B-2 Spirit avanzado, hay un segundo sistema que funciona simultáneamente con los split rudders, que es el sistema de simetría de potencia de los 4 motores del B-2 Spirit. Sigue básicamente el mismo principio, sin embargo utiliza la potencia de los 4 motores. Entonces, en cuanto el B-2 empieza a guiñar hacia la derecha, los motores del ala derecha se desaceleran a una potencia menor que los de la izquierda, ayudando a devolver el avión a su equilibrio. Y si lo está, para a esquerda, os motores da asa esquerda são desacelerados a uma potência menor que os derecha, ayudando al avión a recuperar su equilibrio. Y ese sistema también se usa durante las curvas, siguiendo el mismo principio. Y ese sistema desempeña un papel crucial durante las misiones del B-2 Spirit, ya que la apertura de los split rudders aumenta mucho la visibilidad del B-2 ante los radares. Y es por ese motivo que cuando el B-2 está en misión, la acción de los split rudders es limitada, teniendo el ángulo máximo de apertura bastante reducido. Ok, mas para curvas, como o B-2 Spirit Franja. Nuevamente la respuesta se encuentra en su parte trasera. Para girar, el B-2 cuenta con los llamados elevones, que es una mezcla de elevadores y alerones. Son 6 elevones en el B-2 Spirit, 3 en cada ala. Pero por lo que parece, solo los elevones más cercanos al centro del avión en cada ala son los que se usan en curvas cerradas, como se puede ver en este video. Como la curva es hacia la derecha, el elevón del ala derecha es el que sube, mientras que el de la izquierda baja. Y si fuera una curva hacia la izquierda, ocurriría lo contrario. Y para ver cómo estos sistemas se complementan y actúan juntos, en el momento exacto en que la curva se ordena, el elevón se levanta y al mismo tiempo los timones del mismo ala se abren, ayudando en la estabilización del avión durante la curva. Esto al mismo tiempo en que probablemente los motores del ala izquierda se desaceleran un poco. em relação aos da direita.
Esses sistemas são tão incríveis. Complejos funcionan tan bien y desempeñan un papel tan crítico para el vuelo del B2, que si ellos dejaran de funcionar en pleno vuelo, ocasionarían la caída inmediata del B2 Spirit. Cabe recordar que yo soy Aranite, la superficie de todo lo que hay para decir sobre la estabilidad del B2 Spirit, sobre todo porque muchas cosas no son de conocimiento público o son altamente secretas.